Bueno, vamos a dar formalmente inicio a la sesión del día de hoy. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a Marco Fidela, a Alex Ocampo, Alex Roja, Ana María, a Edwin Cano, Edwin Villa, Juan Carlos Presiga, Juan Estebas, a Teorta y a Rubí. De todas maneras, yo sé que en el transcurso de los próximos 5 minutos van a seguir ingresando participantes, pero bueno, ellos se nos irán uniendo a medida que vamos avanzando. Bueno, vamos a tratar en lo posible de no demorarnos tanto, de darle solamente esa hora asignada a nuestro encuentro sincrónico, teniendo en cuenta la hora, ¿no? Vamos a iniciar con un espacio para dudas e inquietudes. Normalmente este espacio, antes de iniciar la explicación del tema, lo doy para atender dudas o solucionar inquietudes con respecto a los temas de la semana anterior. En este caso, del tema 2 de la unidad 2. Entonces, estaré muy atenta. Si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, pueden habilitar su micrófono, me pueden hacer la pregunta o si quieren, me pueden escribir al chat. Entonces, durante los próximos 5 minuticos estamos habilitados para solucionar dudas e inquietudes. En caso tal que no tengan, también me pueden escribir, por favor, al chat que no hay dudas, de modo que yo pueda saber y pueda estar segura de adelantar e iniciar con la explicación del tema del día de hoy. Entonces estoy atenta. ¿Cómo van? ¿Ya tuvieron la oportunidad de revisar la actividad integradora? Aquí alguien me está escribiendo y dice, por mi parte en el momento no hay dudas. Muy bien, Ana María, gracias por atender mi llamado. ¿Alguien tiene una duda? Si no tienen dudas, les agradezco también me digan que no hay inquietudes y de esa manera yo puedo arrancar la explicación del tema para esta semana. Juan Carlos no tiene dudas. Ok. Ok, no hay dudas, no tienen dudas. ¿Ya tuvieron la oportunidad de revisar la actividad integradora? Bueno, yo les recomiendo que ya la vayan mirando. Recuerden que el plazo para la actividad integradora viene siendo la semana entrante. Y esta semana no tendrán sino estos 8 días para la solución de la actividad de esta semana, que ahorita más adelante vamos a ver cuál es esa actividad. Entonces les recomiendo ir adelantando. Recuerden que el plazo de esta semana es muy reducido, solamente hasta el lunes 29 van a tener plazo. ¿Listo? Le agradezco a la estudiante que tiene el micrófono encendido, que por favor me lo apague, no logro identificar aquí quién es. A ver, voy a tratar. Hola Eider, me gusta verte. Qué bueno que nos puedas acompañar esta noche. No sé quién tiene el micrófono encendido, pero le agradezco. Bueno, ya creo que lo apagó. El foro esta semana aún no está habilitado. Sí, lo acabé de habilitar hace... Vamos a revisar nuevamente. Estoy aquí dentro de la plataforma revisando. Hace un momentico porque hubo una actualización pequeñita que se le hizo. Voy a revisar. Ok. Listo. En el curso, en el espacio 6 no estaba habilitado, tenían razón. Y en el espacio 5 sí lo habilité, pero no hace mucho. ¿Por qué? Porque le estaba haciendo una pequeña adecuación y aparte de ello, porque trato lo posible, ojalá, después de la explicación dada acá, habilitarlo de modo que yo pueda hacer la apertura. Pero listo, ya está. Ya está. Ana María, ya le puedes dar F5, actualizar y ya está. Por favor, me confirma. Ok, sí, estaba igual el de la semana, el del foro de las 5, hacía muy poquito estaba habilitado. Ay Dios, ¿cómo me salgo de acá?
Por Dios. Voy a tener que dejar de compartir. Ah, ok. Ahora sí. Dejé de compartir porque no sabía cómo salirme. Ya voy a compartir nuevamente la pantalla. Listo, ahora sí. Ok, listo, ahora sí estamos. ¿Están viendo mi pantalla? Buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida, apenas vamos a iniciar la explicación. ¿Están viendo mi pantalla, sí? En ese momento, ok, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, entonces, voy a quitar aquí el video porque es que a mí me aparece una barra dependiendo de donde lo ubique y siempre esa barra me genera eso, me genera obstáculo para desplazarme y siempre me enredo un poquito con esa barra, por eso la quito. Bueno, vamos a iniciar. Recuerden que estamos, queridos estudiantes, iniciando la actividad la actividad de aprendizaje en la semana número 7. Recuerden nuevamente que siempre la semana número 7 tiene solamente los 7 días de la semana, es decir, de lunes a domingo y ya no tienen más como las otras actividades que normalmente siempre se les da 15 días para la presentación de las actividades. Esta semana no, teniendo en cuenta que dentro del cronograma, dentro de la estimación que se da del proceso y de la asignatura, la semana 8 está para evaluación final y para y actividad integradora. Entonces, a partir del lunes de la semana entrante, pues ya se estima que esa semana 8 está solamente destinada para la actividad integradora y para el examen final, y los plazos para el envío de las demás evidencias o actividades ya se vencen. Solamente he tenido la autorización para extenderme un poquito en el plazo con los estudiantes que están participando en el gran debate. En este caso, del programa de diseño de software, ahí está Girlesa y hay otra chica, no recuerdo el nombre, de apellido Tamayo. Entonces, diría que solamente con ellas dos se maneja un plazo adicional, teniendo en cuenta pues las múltiples ocupaciones que ha tenido este proceso. En ese orden de ideas, entonces vamos a iniciar hoy con la explicación del tema número 3 de la unidad 2 y con esto finalizamos esta asignatura de proceso administrativo. Este tema se denomina sistemas y técnicas de la gestión del control. Entonces, un pequeño recordar y ya hablamos de todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica, con la organización estratégica. La semana pasada vimos todo lo que tiene que ver con la dirección estratégica, la motivación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación. Y hoy vamos a hablar de los sistemas y técnicas de gestión de control que normalmente se deben aplicar o se aplican dentro de las organizaciones. Entonces vamos a iniciar con la identificación del control. Entonces, ¿qué es el control? ¿O qué significa el control en un ámbito empresarial u organizacional? Entonces, el control significa comparar el desempeño real con lo planeado, con el fin de determinar variaciones o el fin de determinar no conformidades o el fin de identificar problemas o errores. Posteriormente se analizan esas variaciones y se determinan las causas que impidieron que no se cumplieran con lo esperado, es decir, con la planeación. Una vez detectadas las causas, se procede a estudiarlas y a volver a encauzar el plan de acción. Entonces, cuando yo les mostraba inicialmente que eran las funciones administrativas son un ciclo. El ciclo de planear, organizar, dirigir y controlar. Cuando se controla, se hacen esos hallazgos, esas no conformidades, esos problemas, se tiene que replantear nuevamente de acuerdo a esos hallazgos y empieza nuevamente el ciclo. ¿Esto cuándo se hace? Constantemente dentro de las organizaciones. Otro concepto de control puede ser que consiste en la revisión de lo planeado y lo logrado. Implica determinar que
las actividades que necesitan ser controladas y los medios de control que se planearán. Entonces, aparte de que el control se especifican o se identifican aquellas actividades que no se están desarrollando bien o aquellos indicadores que no se han alcanzado, también ahí mismo se tienen que planear cuáles serían esas actividades o esas acciones o esos medios de control que se van a aplicar para mitigar esos errores. ¿Por qué se le llama ese proceso administrativo? Se llama ese proceso administrativo o se le denomina proceso administrativo porque ya dije, se plantea, se planea, se organiza, se dirige y se controla. Si no se logran los resultados esperados, se realiza un nuevo plan o se reajusta con el fin de alcanzar esos objetivos planeados. Podemos, por ejemplo, relacionar el control con algunas acciones propias de otras funciones administrativas. A lo largo de la explicación del tema de control, vamos a mirar algunas acciones propias que tal vez ya lo he mencionado, que se deben aplicar en otras funciones administrativas, pero que también hacen parte del control. Por ejemplo, la verificación. La verificación o diagnóstico, verificación o análisis, normalmente esta se da en la fase de planeación, ¿cierto? ¿Qué es la verificación? Observar si se está cumpliendo con lo planeado. Entonces, al nosotros diagnosticar, porque el diagnóstico del análisis también hace parte de la fase de planeación, también estamos controlando. Digamos que la primera acción que se hace también para el control, diagnosticar o verificar. Por ejemplo, ejercer autoridad. Al ejercer autoridad, que viene siendo las acciones que se deben medir para poder controlarlas, eso hace parte también de la dirección. Recordemos que la autoridad viene de la dirección y también del liderazgo, de la voz de mando, bueno, lo que vimos la semana pasada. Pero al ejercer esa autoridad, que también hace parte de una actividad de control, es donde se debe medir o donde se debe identificar aquellas acciones que podemos controlar. También otra acción es limitar. ¿Limitar qué? Donde se fijan estándares a lograr y debemos ajustar todos los planes a estos estándares. ¿Dónde se limita? ¿O dónde se dice hasta dónde podemos llegar en qué tiempo determinado? En la planeación, ¿cierto? Pero también hace parte de una actividad del control, porque la actividad del control, siempre se debe identificar bajo un estándar, bajo un tiempo y también bajo una persona encargada de esa actividad. Y ahorita vamos a ampliar un poquito este tema. Normalmente el proceso de control se da de la siguiente manera. Primero se establecen los objetivos. Luego se planean los programas o los recursos y el trabajo que se va a realizar, ese planteamiento general. Luego se realiza una comparación de lo real o de lo ejecutado a lo planeado. Se hace ese proceso de retroalimentación y se definen los planes o las acciones correctivas de acuerdo a esas actividades o esas no conformidades detectadas. El control sigue criterios de eficiencia mediante el logro de los objetivos fijados. De eficacia mediante el logro de los objetivos fijados. Y eficiencia, que viene siendo la consecución de dichos objetivos al mínimo coste posible. Entonces, el control debe hacerse de modo temporal así. Entonces, existen, digamos que unas clases de control que vienen siendo como preventivo o preliminar, constante o concurrente y correctivo o de retroalimentación. Entonces, ¿qué vienen siendo esas clases de control? Vamos a hablar inicialmente de qué será un control preliminar o un precontrol, que normalmente en algunas empresas le llaman de esa manera. Entonces, este precontrol se lleva a cabo antes de que empiecen las operaciones, es decir, que consiste más o menos en identificar o definir anticipadamente políticas, procedimientos o reglas. Para identificar esos procedimientos, políticas o reglas, entonces normalmente se utilizan algunas estrategias u herramientas que vienen siendo ¿cuáles? Entonces, por ejemplo, manuales de organización. Esos manuales sirven para determinar actividades o tareas. También sirven como para precisar responsabilidades o también para delimitar desde el inicio hasta el final o hasta qué periodo o hasta qué límite de tiempo se va a ejecutar ese manual.
Los presupuestos, acuérdense que ya había hablado de los presupuestos que hacen también parte de la planeación, pero que también es una manera de aplicar ese control previo y, es decir, antes de la ejecución, pero es una manera de generar también un control. ¿Qué vienen siendo los presupuestos? Los presupuestos son los planes de acción expresados en forma numérica, eso ya lo hemos explicado cuando expliqué planeación estratégica. Y esta planeación o esta forma numérica de organización normalmente se estima para un tiempo determinado, normalmente como mínimo de un año. Y este presupuesto estima o se estima o viene representando una estimación deseada con la que normalmente se medirá el desempeño. Se divide en el presupuesto de operaciones y en un presupuesto financiero. Otra opción también es el control de la calidad. Ustedes dirán, pero estamos hablando del control, pero entonces el control de la calidad ya viene siendo un subcontrol específico que tiene que ver con la calidad del producto. Entonces, aquí en el control de la calidad, ¿qué se especifica? Se especifican, por ejemplo, las características básicas que debe tener un producto para que satisfaga las necesidades de los clientes. Y aquí normalmente se especifica un empaque, se especifica, digamos que unas condiciones del producto, tanto en presentación como en calidad, y bueno, y en determinadas elementos o variables, todas apuntando a la satisfacción plena del cliente. Entonces también hace parte de ese precontrol, todas estas herramientas o procedimientos que estoy nombrando. Otro puede ser el análisis de red PER. ¿Qué viene siendo ese análisis de red PER? P-E-R-T. Estas siglas significa evaluación de proyectos y técnicas de revisión, que vienen siendo una técnica de programación que utilizan los niveles gerenciales, y ahí se estima y muestra una secuencia de actividades necesarias para realizar un proyecto. Entonces, esta herramienta también se da en niveles gerenciales y la aplican para la estructuración y ejecución de un proyecto. Y también las gráficas de control, las más llamadas gráficas o modelos de Gantt. Esto es como una herramienta que se da o que se aplica para asegurar que los procesos de calidad de los productos se efectúen o se realizan dentro de un tiempo estimado, con unas actividades estimadas, que se dé el cumplimiento de las mismas y de esa manera se asegura bastante el control. Entonces, ese diagrama de Gantt viene siendo como una especie de cronograma, dado en tiempo por actividad. Entonces, al lado de las, digamos que ubicando un plano cartesiano, en el lado de las Y se ubican las actividades y en el lado de las X se estima lo estimado en tiempo. Y ese viene siendo una herramienta también que se puede estructurar en el precontrol a modo de evitar, pues, que los logros planteados en ese proceso de planeación, que sería la actividad continua, se logren de manera efectiva. Estos serían todas las actividades que se aplican en el precontrol o en el control preliminar. Ahora vamos a hablar del control concurrente o el postcontrol. Entonces, ese control se realiza una vez terminado el trabajo o dentro de la ejecución del trabajo a un término estimado. Ahí, ¿qué se hace? Se comparan los resultados con lo que se quiere lograr y con lo que actualmente se ha alcanzado. Y al final, el otro clase de control, que es el control de retroalimentación. Este control se determinan, digamos que los alcances finales a un periodo ya estimado y se busca la forma de corregir de pronto no conformidades, hallazgos o problemas identificados. En caso de que normalmente el problema provenga de la planeación, pues será necesario volver a replantear los objetivos. Es muy importante que la planeación se ejecute de buena manera, porque si la planeación no se da de buena manera, pues tal vez no sea error del control, ni error de la organización, ni error de la dirección. Ahora vamos a hablar de 3 etapas o 3 pasos esenciales del control. Primero, la evaluación del desempeño y de lo logrado, o la medición del desempeño real. Es decir, la identificación del avance del proceso de acuerdo a lo planteado. Tercero, la comparación del desempeño, donde encontramos diferencias, o sea, miramos si existen diferencias con lo planeado
a lo verificado o a lo avanzado. Eso viene siendo la comparación del desempeño real. Y por último, la corrección de las no conformidades, de los problemas, de las desviaciones, de los faltantes o de las acciones desfavorables, aplicando medidas correctivas o medidas necesarias. Es importante anotar que, vuelvo a decirlo, si la planeación no se realizó de manera adecuada, siempre existirán problemas, siempre existirán desviaciones, siempre existirán no conformidades. La planeación es fundamental para tener un punto de referencia de los objetivos que se quieren alcanzar. Siempre, si no se planeó bien, porque si se hizo una planeación estimada a lo que realmente la empresa podía lograr, pues nunca se van a alcanzar los objetivos. Entonces, si la empresa planeó aumentar en un 40% las ventas y realmente no se hizo un diagnóstico y no se identificó que lo que máximo, de acuerdo a la capacidad financiera y física de la organización, podía llegar a un tope de crecimiento del 10 o 15%. Entonces, al final, cuando se ejecute el control, no se va a decir que no se hizo bien las cosas, que fallamos en todo, sí, de pronto el problema estuvo en la planeación. Entonces, cuando se hace esa buena planeación, es necesario implementar un sistema de medición que apoye en la determinación de qué es lo que se quiere medir o cómo se va a medir. Entonces, normalmente la determinación de esas herramientas, de esas acciones, para saber cómo se va a medir, se aplica la observación, los informes de las diferentes áreas, informes estadísticos también, o las estadísticas que normalmente la generan periódicamente las organizaciones, los informes orales de pronto de dependencia, o los informes escritos también de trabajadores individuales o de dependencias. El buen funcionamiento de los controles permite al administrador confiar en su forma de operar. De lo contrario, deberá tomar acciones para cambiar los controles. Entonces, también una buena identificación de controles y una buena aplicación del sistema de control también le permite ser eficiente al director o gerente o líder de la organización. Le permitirá y le dará confianza en la labor que le está realizando. En caso tal, sus indicadores o si su sistema de gestión, de control, de calidad, no le permite esa confianza o no le genera pues que él está haciendo bien las cosas o que se está midiendo o que se está leyendo, digamos que a nivel general, unos resultados que él considere, pues es mejor que él vuelva a replantear, digamos que esos índices estimados de control. Ahora vamos a hablar de los elementos fundamentales de los sistemas del control. ¿Cuáles vienen siendo esos elementos fundamentales de los sistemas de control? Primero, que debe tener una característica evaluable. ¿Qué quiere decir que debe tener una característica evaluable? Que debe tener o se debe estimar una cantidad a producir o una utilidad a generar. Entonces, esos elementos de los sistemas, o cuando se estima, digamos, los elementos puntuales o los indicadores a medir, a aplicar, a estructurar y a aplicar para medir el avance, pues siempre tiene que ir una cantidad. O tiene que ir una cantidad ya sea en producción o una cantidad en utilidad. Entonces siempre debe ir o debe tener una característica evaluable, es decir, un tope alcanzado. Otra característica es que debe ser un sensor. ¿Qué quiere decir que es un sensor? Que debe tener o es una forma de evaluar. Entonces, por ejemplo, la utilidad de la empresa normalmente se identifica mirando los estados financieros, ¿cierto? Las ventas de la organización normalmente se identifican también echándole una ojeada a los estados financieros. Entonces, también va enlazada a estos indicadores de gestión un sensor o digamos que una herramienta propia que muestra los resultados obtenidos. También otra característica es que debe existir un elemento de comparación, es decir, que debe tener un estándar, debe tener una base y que a partir de esa base él puede medirse si creció, si bajó, si aumentó. Un ejemplo, por ejemplo, si vamos a medir el nivel de ventas, entonces la base va a ser las ventas del año anterior. Entonces vamos a saber, ¿aumentamos o disminuimos? Si vamos a medir la utilidad,
La utilidad va a ser también como base la del año anterior. Si estamos en junio y queremos medir la utilidad obtenida hasta el mes de junio, por ejemplo, la base será el año anterior del mes de junio, para saber cómo vamos y vamos mejorando. Y otra característica es que debe haber o debe tener un realizador o un responsable de evaluar lo que se está logrando. Entonces siempre va a haber una persona encargada de. Entonces si por ejemplo vamos a medir el nivel de ventas, pues será el jefe de producción. Si vamos a medir el nivel de compras o el nivel de costos, la de reducción o no, pues será el jefe del departamento comercial o el jefe del departamento financiero. Si vamos a medir de pronto el desarrollo del talento humano, pues será el jefe de relaciones humanas o el departamento de talento humano. A veces es tan duro o tan arduo el trabajo que no alcanza el tiempo para controlar y mucho menos para estudiar todas las no conformidades que se identifican. Pero normalmente, si una empresa pretende desarrollarse y hacer las cosas bien, necesita siempre ocupar tiempo o el tiempo suficiente estructurando un buen proceso de control. Ahora sí vamos a hablar de lo que son los indicadores de gestión. Ustedes dirán, listo, muy bien el control, hablamos del control, que hay que verificar, que hay que analizar, que hay que medir, pero ¿sobre qué medimos o cómo lo medimos? Sobre unos unidades de medida que se llaman indicadores de gestión. Estos indicadores de gestión permiten el seguimiento y la evaluación periódica de variables claves de una organización, mediante su comparación en el tiempo con los correspondientes referentes, tanto internos o externos. Los indicadores son necesarios para medir y de ese modo controlar un proceso. Para establecer los indicadores se debe tener la información de las necesidades de la organización y claridad en conceptos como eficacia, eficiencia y capacidad. ¿Por qué estos tres? Porque estos tres indicadores miden o se estructuran de acuerdo a las necesidades de la organización. Los indicadores de gestión deben ser sencillos, deben tener objetivos, deben ser de fácil manejo, deben adecuarse a las necesidades de la organización, deben estar unidos a la evaluación del sistema de resultados o de medida. Y para diseñar los indicadores es preciso cumplir con algunas mediciones que servirán luego para analizar mediante unos cuadros de mandos. Ya estoy hablando, digamos, de un poquito más de análisis financiero, que pues en este caso no nos atañe mucho entrarnos en este tema. Bueno, vamos a identificar cuáles son esos tipos de indicadores. Está el indicador de eficiencia, el indicador de eficacia y el indicador de capacidad. Estos son los tres grandes tipos de indicadores que se aplican en todas las organizaciones. La eficiencia que mide, la eficacia que mide y la capacidad que mide. Entonces, la eficiencia que mide. La eficiencia mide el cumplimiento de las metas específicas relacionadas con el uso de los recursos. Entonces, quiere decir que vamos a identificar si, por ejemplo, tenemos el tope de ventas. Y alcanzamos, si vamos a junio, estamos alcanzando el 50% de lo planteado, que se va a alcanzar hasta fin de año, pero ¿bajo qué costo? Entonces hay que identificar si el uso de los recursos de la organización va de acuerdo con esos objetivos planteados en la eficiencia, es decir, vamos cumpliendo los objetivos, pero no hay ni un punto de utilidad. ¿Cómo así que aumentamos las ventas al 20%, pero no hay utilidad? Porque los costos subieron. Entonces aquí no hay eficiencia de recursos. Entonces este tipo de indicador normalmente lo que mide es, por ejemplo, el retorno de la productividad en ventas o el margen bruto de utilidades o la utilidad general o la utilidad por acción o el margen de la utilidad operacional. Esto se trata de ser eficiente. Ustedes saben el concepto de eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Es hacer las cosas bien al menor costo posible, ¿cierto? Y al menor tiempo posible. No, al menor costo, perdón, hacer las cosas bien, pero al menor costo. Esto aplica también para las organizaciones. Ahora, ¿qué es eficacia? Eficacia mide el grado en que se alcanzaron los objetivos y las metas de la organización. Entonces, mide el grado en que se alcanzaron, es decir, si se han alcanzado a un 10, a un 5, a un 15, a un 20, a un 50, a un 80 o a un 100%. La eficacia ya nos habla más de tiempo.
¿sí? La eficacia ya nos habla más de tiempo, si se han alcanzado o no los objetivos. Entonces, normalmente, ¿qué podemos medir con la eficacia? Por ejemplo, índice de participación en el mercado. Uy, sí, estamos, digamos, con una excelente participación, hemos ganado mercado, hemos tenido un índice de rotación alto en los inventarios, hemos tenido un índice de crecimiento en las ventas, hemos tenido, digamos que se disminuyó la rotación del personal, las ventas subieron, la utilidad también, bueno, y ese es la eficacia lo que mide es qué tanto alcanzamos o qué tanto hemos avanzado en las metas planteadas en cuestión de tiempo. ¿Y qué mide la capacidad? Entonces, la capacidad o el índice de capacidad está relacionada mucho con la eficacia. ¿Por qué? Porque ese valor de capacidad es el resultado obtenido al analizar la situación real de la empresa en ese momento. Entonces, como su nombre lo dice, capacidad, al aplicar estos índices de capacidad, estos indicadores de capacidad, lo que tratan de medir es la capacidad actual de la organización, capacidad financiera, capacidad productiva, capacidad de pronto de gestión, capacidad de endeudamiento, capacidad, bueno, qué sé yo. Entonces va relacionado mucho con la eficacia también, porque lo que hace es medir la eficacia, mide ese nivel de alcance de las metas y la capacidad lo que hace es medir o identificar en qué situación o en qué capacidad cuenta actualmente la organización en muchos ámbitos generales. Entonces, por ejemplo, con capacidad que se puede medir. Entonces, yo les hablaba de la capacidad financiera, la capacidad de inventarios, por ejemplo, la capacidad de endeudamiento, el índice de satisfacción del cliente externo, índice también de rentabilidad, bueno, qué sé yo. Ahora vamos a mirar el ciclo básico para la construcción de los indicadores, es decir, normalmente la empresa cómo estructura esos indicadores. Primero, identificación de la misión, de los objetivos, de los beneficiarios, de los productos y de los servicios. Estamos hablando prácticamente aquí en la planeación. Segundo punto, establecer medidas de desempeño claves, es decir, lo que yo les hablaba, todo indicador de gestión o de control debe tener una unidad, digamos que una unidad de medida. Entonces, debe tener una característica evaluable o una unidad de medida, aquí en los elementos fundamentales del control. Entonces, aquí en este segundo punto, se deben establecer medidas de desempeño claves. Debe tener una unidad de medida. ¿A dónde quiero llegar? Que al aumentar el 40% las ventas, que disminuir el 10% los costos, que ampliar mercado a tales departamentos, siempre debe haber una unidad de medida. Tercero, asignar responsabilidad. Siempre hay que asignarle una responsabilidad. Depende del indicador. O sea, si yo quiero aumentar las ventas, va a haber un responsable que viene siendo el jefe de producción o el jefe de marketing y mercadeo también. Bueno, pues sí. Lo que se va a hacer es la disminución de los costos, reducción de costos, optimización de capital, entonces ahí también estará el de producción, estará el financiero, bueno, entonces siempre habrá un responsable encargado para cada indicador estructurado, perdón. 4. Establecer referentes comparativos. Yo les hablaba, siempre va a haber un referente comparativo y normalmente va a ser la información histórica de la organización, ya sea el primer año, el segundo año, como la organización lo decide. Tercero, construir las fórmulas. Esto ya viene o hace parte, digamos que de la parte financiera y estadística de la organización. Para construir las fórmulas, primero que todo se debe identificar un umbral, se debe identificar la unidad de medida, el umbral, se debe identificar, digamos que ese nivel comparativo y ahí se aplica la fórmula, digámoslo así, para la medición de estos indicadores. ¿Cuáles serían esas fórmulas? Ya esto es una parte financiera, específicamente un tema de indicadores financieros donde ahí aparecen todas las fórmulas para cada indicador establecido. Y sexto, validar los indicadores, es decir, identificar si se alcanzaron, si no se alcanzaron, aplicar las fórmulas y determinar o leerlos. Leer los indicadores para determinar si se alcanzaron o no los objetivos. Y séptimo, comunicar e informar. Yo le anexaría aquí octava
acciones de mejora, acciones correctivas. Y así es el ciclo de la construcción de los indicadores financieros. Ahora, vamos a hablar de las características que debe tener un buen sistema de control o un sistema de control eficaz. ¿Cuáles vendrían siendo esas características? Primero, el establecimiento adecuado de las normas. ¿Qué quiere decir ese el establecimiento adecuado de las normas? Esto quiere decir que las normas deben adaptarse al tipo de empresa, no limitar la actuación de los integrantes y ser flexibles para enfrentar los cambios. Entonces, no todos los indicadores o las normas son estándares para todas las organizaciones. Depende de la organización, se deben aplicar las diferentes normas, ¿sí? Porque no podemos colocar una norma o un tope o una regla donde se aplique en una entidad pública o una entidad privada, pues nunca se va a alcanzar, nunca se va a poder lograr. Otra característica que debe tener un buen sistema de control es la medición del desempeño. Esto es muy importante. Los controles deben ser adecuados con las medidas. En primer lugar, ¿qué es la medición del desempeño? La medición del desempeño hace parte también o involucra el talento humano. Entonces, esas evaluaciones de desempeño que le hacen en las grandes empresas a los trabajadores es para poder medir, digamos que el nivel de desarrollo del trabajador dentro del puesto laboral y el nivel de aporte también a la consecución de los objetivos y las metas de la organización. Porque muchas veces en esta medición del desempeño se identifica que hay trabajadores que no cumplen horario, trabajadores que no cumplen responsabilidades, trabajadores que no tienen una buena actitud para trabajar en equipo, ni tampoco para trabajar individual, que son egoístas, bueno, que generan mal clima organizacional, qué sé yo. Aquí se pueden identificar tantos factores y esto hace parte, o esta estructuración de la medición del desempeño hace parte de los sistemas de control. Otra característica es que determina adecuadamente lo que debe medirse. O sea, debe determinar adecuadamente lo que se quiere medir. Entonces, en ocasiones lo que se debe medirse está implícito y no es posible controlarlo o medirlo. Los estándares deben ser muy claros en cuestión de cantidad, de tiempo, de forma que de modo que se puedan medir el alcance de los objetivos. Entonces, vuelvo a decirlo, es muy importante que los indicadores de gestión deban tener, o esos sistemas de control deban tener una cantidad y un tiempo. ¿Para qué? Para que uno pueda decir se logró o no se logró. De lo contrario, pues muy complicado identificar el alcance de los objetivos. Saber cómo medir. Medir todo o una parte es una decisión que se toma al diseñar un sistema de control. Se identifican los indicadores adecuados que permitan tener información útil, es decir, saber qué se va a medir o cuáles actividades son objeto de medición. Saber cuánto se va a medir. Las mediciones pueden ocurrir antes, durante y después del desempeño. Ya les hablaba que hay un control preliminar, un control de desempeño o en marcha y un control de retroalimentación. Debe haber una supervisión continua con la finalidad de detectar desviaciones o no conformidades y también implementar las medidas correctivas. Y por último, determinar cómo dar a conocer los resultados. Cuando se detectan no conformidades o desviaciones, es importante analizar la situación antes de tomar una actitud pesimista o actuar de manera impulsiva. Entonces, ¿qué se debe hacer? Analizar las causas, enfocar el problema objetivamente, identificarlo como de una manera muy sencilla para resolverlo, y también es importante retroalimentar a los individuos de la organización que van a ser medidos. Entonces, esto se da más que todo en las grandes empresas. Cuando se les nos va a hacer auditoría, todos estamos informados de que se va a hacer una auditoría. El mes entrante de auditoría, la semana entrante de auditoría. Entonces ya nosotros tenemos unos estándares o ya tenemos nosotros unos lineamientos, manuales de funciones, bueno, qué sé yo. Entonces es identificar que los tenga hechos, identificar que los esté cumpliendo y que si en algún momento se acercan a una dependencia, a un trabajador y quieren medir un indicador y me van a pedir un entregable, un documento, pues yo lo tenga a la mano porque ese sería el soporte para identificar la medición. En esas auditorías físicas, quiero decir, en esas auditorías, que también hace parte del sistema de control. Y ahora, por último, vamos a hablar
sobre los beneficios de la gestión y el control. ¿Qué beneficios trae la gestión del control a las organizaciones? Los sistemas de gestión y control de la calidad permiten la mejora continua de los procesos y la capacidad de las organizaciones con el fin de lograr las metas propuestas y satisfacer las necesidades y las expectativas del cliente. Estos sistemas traen consigo beneficios económicos, puesto que las organizaciones, al estar comprometidas con la calidad del producto y de los servicios, podrán transformar su cultura empresarial. Esto es muy cierto. Según el Sistema de Gestión de la Calidad 2017, la norma o las normas de este tipo por lo general se basan en 8 principios. Entonces, cuando se basan o se enfocan a nivel empresarial, estos sistemas se tienen que avanzar en el enfoque al cliente, obviamente tratar de satisfacer siempre las necesidades del cliente, tener un buen liderazgo dentro de la organización, tener una participación activa del personal, tienen que estandarizar procesos, enfoques basados en procesos. También se tiene que identificar o aplicar un enfoque de sistema para una buena gestión. Tiene que aplicar una mejora continua de retroalimentación. Y se tiene que tener en cuenta un enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Y por último, las relaciones mutuamente beneficiosas también con los proveedores, porque una empresa no solo depende de los clientes, también depende de los proveedores. Bueno, esto sería en general la explicación a grandes rasgos de lo que tiene que ver con los sistemas de gestión y control. Información importante de manera general que normalmente se debe aplicar en las organizaciones y que hace parte del proceso administrativo, específicamente de las funciones administrativas. Aquí encontrará la biografía cuando yo les publique mañana esta presentación para que se puedan apoyar. Y la evidencia de esta semana viene siendo el foro Sistemas de Gestión del Control. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Esta semana vamos también a analizar un caso empresarial, el caso de Walmart. Esta es una empresa de retail de Estados Unidos y aquí vamos a ver los inicios de la empresa, su organización administrativa, logística y de control. En este caso lo vamos a mirar con los ojos del control, que es el tema que nos atañe esta semana y que nos importa en esta semana analizar. Y vamos a responder 2 preguntitas. ¿En qué se basa el sistema de control estratégico de Walmart? Entonces, leen el caso, identifican cómo ellos aplican ese control estratégico y en qué grado de importancia considera usted que estos sistemas de gestión y control han influido en los resultados de esta empresa. Entonces, son 2 preguntas realmente muy sencillas de análisis. Les invito a leer crítica y analíticamente este caso. Cada vez que nosotros analicemos un caso empresarial, aprendemos algo más. Y la formación, digamos, casuística es muy importante porque permite adquirir unos conocimientos, digamos, que de manera más analítica, no centrarnos en un concepto y en que yo creí que era esto, sino que aquí les da la manera a ustedes de expresarse tal cual consideran que es el tema y también apropiar el conocimiento de manera más efectiva. Ya el foro lo están habilitados, se los habilité tardecito, incluso hasta ahorita el de la número 6. Siempre trato en lo posible que ojalá se explique primero o ustedes reciban la explicación del tema antes de ir a la presentación de la actividad. Recuerden que para el lunes 29 tienen plazo de el quiz de la semana pasada, que es el de dirección administrativa. Este foro que hace parte del control sería para esta semana 29 de septiembre. Y la semana entrante ya sería el nuevo plazo para la actividad integrada. Listo, ahí les dejo con las recomendaciones para realizar esta evidencia. Entonces, en este orden de ideas ya terminamos la explicación del tema y en general de la evidencia. ¿Por qué debemos replicar el aporte de un compañero? ¿Cuál es el objetivo? La réplica no es, digamos que no quise decir lo que, volver a copiar lo que un compañero dijo, sino aportarle a un compañero. ¿Sí? O sea, no es tomar lo que un compañero dijo y volverlo a aplicar, volverlo a copiar, sino es retroalimentarle a un compañero, como normalmente desarrollamos los foros. Cada vez que tenemos foro, siempre la recomendación es, haz tu participación, exactamente,
haz tu participación individual y retroalimenta al león, porque eso se trata un foro, Eider. Un foro no es una pregunta abierta, porque para hacer una pregunta abierta le llamaríamos entrevista. En la formación virtual, los foros es una herramienta muy común, que en todas las universidades que yo he trabajado en formación virtual, es la herramienta más común en todas las plataformas, los foros de discusión. ¿Por qué? Porque permiten digamos que la construcción de un tema de manera colaborativa. Y un foro normalmente se entiende por una técnica de participación grupal donde tú das tu conocimiento y le das paso a que otro compañero te retroalimente a ti o presente alguna objeción con respecto a lo que tú has dicho. De eso se trata esta estrategia. Entonces yo no les puedo decir que solamente respondan la pregunta y ya, hay que generar debate. Y para generar debate, pues necesitamos que se retroalimenten o digamos que se opinen entre las diferentes participaciones. No, tampoco así. La idea es tener una buena retroalimentación. O de esa manera yo les respondo a ustedes también, entonces. ¿Me explico? En las calificaciones, pues, sería muy escaso el que yo le diga muy buen aporte. Ya, tienes toda la razón. No, la idea es retroalimentarnos, profundizar el tema y complementarnos. Bueno, queridos estudiantes, tenemos otra pregunta, alguna aclaración. Bueno, por favor, estoy abierta a las retroalimentaciones, a las preguntas que ustedes pueden hacer con respecto a la explicación que acabé de finalizar. ¿Tenemos dudas, inquietudes? En este momento ya hay buena participación. Hoy tenemos la última explicación del tema, así que aprovechen. La semana entrante vamos a tener la sesión de final, la que acostumbra a ser como de despedida, para atender las sugerencias e inquietudes para transmitirle a la universidad. El semestre pasado, en la asignatura de proceso de introducción a la administración, una de las recomendaciones más puntuales fue precisamente el análisis de casos. Y considero pues que en esta traté de aplicarlo lo más, digamos que oportuno posible. Entonces, la otra semana también nos vemos a este mismo horario, no va a haber explicación de tema, va a ser como una charla más social, digamos que más informal, para atender todas las inquietudes o las sugerencias que puedan tener y que yo les pueda transmitir a la universidad. Y creo que en temas administrativos ya esta es la última materia, por lo menos que ustedes van a ver, los de tecnólogo en desarrollo de software. Ya ahorita vienen con materias netas de su profesión. Pero de todas maneras, las recomendaciones que ustedes nos puedan dar sirven mucho para los próximos estudiantes de otros semestres. Bueno, no tenemos ninguna aclaración, ni algún comentario. Sí, para la actividad integradora. Sí, listo, claro, Eider. Ya teniendo en cuenta que la semana entrante es precisamente la semana que ustedes van a trabajar actividad integradora, puedo volver a explicarlo, claro que sí, claro que sí. Listo. Lo preparo en una diapositiva individual, solo para eso. Listo, perfecto. Entonces, semana entrante, nuevamente, volvemos a tocar el tema de la actividad integradora.
Bueno, entonces ya que están todos calladitos y no me dicen nada de dudas, inquietudes, entonces les voy a pedir el permiso para dar por terminada la sesión del día de hoy, la conferencia. No sin antes agradecerles la participación nuevamente, decirles que estoy bastante contenta con ustedes, porque son un grupo bastante juicioso, son muy poquitos los que desafortunadamente de pronto no han estado al día, pero afortunadamente a muchos de ellos los he logrado, digamos que he logrado otra vez que me vuelvan a participar. Pero ahí vamos. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que cualquier inquietud me pueden escribir al correo. Yo estoy tratando lo posible de no demorarme mucho en la respuesta. O al foro de dudas e inquietudes que está dentro de la plataforma. Bueno, un abrazo para todos y feliz noche. Muchas gracias nuevamente por la participación. Chao.